Esta propuesta de análisis e interpretación del cine, de las películas, el libro de David Borwell, que es un libro de 1991, El significado del film, y que en la contratapa explica lo siguiente. A mí me pareció interesante leerles lo que explica aquí. El presente libro no es una historia de la crítica cinematográfica moderna, pero podría serlo. Tampoco es un manual sobre cómo interpretar películas y tendencias, y sin embargo algo de eso tiene. Borwell aborda todos esos temas y muchos más a través de una visión de la interpretación de la práctica fílmica, que incluye tanto a André Bazin como a Robin Hood, entre muchos otros, y que utiliza igualmente la teoría y la práctica de ciertos estudios literarios y filosóficos, de Barthes a Genet, de Kant a Derrida, con el fin de indagar en el sustrato metodológico del análisis cinematográfico. Es un libro importantísimo para nuestro curso, ¿no? Porque está aportando una herramienta, yo diría que más racional, o más lógica de exposición y de trabajo de análisis sobre el cine, ¿no? Borwell se dedica fundamentalmente a preguntarse por qué los críticos vienen interpretando las películas tal y como lo hacen desde los años 50, y acaba exponiendo su respuesta con una inmensa sabiduría argumentativa y narrativa. Su libro no solo se lee como si fuera un ágil resumen de la historia de la crítica cinematográfica, más seria y comprometida, más o menos desde la aparición de Cahiers du Cinéma, e incluso antes, sino también una nueva propuesta sobre cómo podrán, o podrían, o quizá deberían, ser las cosas en el futuro. La conclusión, simplificando mucho, es una firme apuesta por una modalidad de análisis igualmente rigurosa y coherente, ¿sí? Una modalidad de análisis, pero menos obsesionada por el contenido y más cercana a las formas, al lenguaje estrictamente cinematográfico. Bien, esa es una explicación que aparece en la contratapa del libro y que me pareció sumamente esclarecedora e ilustrativa de qué es lo que va a intentar hacer Borwell en la obra siguiente. Bueno, yo escribía algo así. David Borwell, en la obra Making Meaning, que es el título original, explora cómo los espectadores construyen significados en el cine, ¿sí? Es decir, nosotros, cuando hacemos el análisis, hacemos la crítica, estamos construyendo significados. Argumenta que la interpretación de una película es un proceso activo, donde los espectadores utilizan esquemas conceptuales y teorías para dar sentido a lo que ven. Entonces, voy a una presentación un poco esquemática, pero lo más pedagógica posible, ¿no? Porque como estamos en una clase, yo les muestro lo siguiente. A ver, este esquema. Borwell, ¿sí?, presenta dos grandes niveles de construcción de significado. Uno, el de la comprensión. Dos, el de la interpretación. Después podemos discutir si la comprensión no es, obviamente, una interpretación implícita, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la comprensión de las lógicas internas de la película y una interpretación, es decir, un establecimiento de relaciones más allá de las lógicas presentadas por la película. Este esquema es un esquema muy general de lo que va a proponer en un desarrollo David Borwell. Pero nos puede servir, es una herramienta. Es decir, un nivel de comprensión o una etapa de comprensión y una etapa de interpretación, que buscará en la comprensión los significados referenciales y los significados explícitos. Es decir, los significados derivados de la historia que se cuenta, de los códigos de tiempo y de espacio que se presentan, como de los significados explícitos, en resumidas cuentas, lo que nos dice el lenguaje
verbal o iconográfico de la película. Así que ese es el nivel de la comprensión. Y en el nivel de la interpretación, o en la etapa de la interpretación, aparece una construcción de significados implícitos, es decir, no están revelados, el espectador tiene que descubrirlos. Y significados sintomáticos o subyacentes, es decir, aquellos que podemos sospechar a través de, por ejemplo, de una teoría de interpretación, que están dentro de la obra, o en las o en la ¿cómo decirlo? En la mentalidad de los autores. ¿Sí? Ahora se los voy a explicar un poco más. Así que Borwell distingue entre comprensión, los significados referenciales y explícitos, e interpretación, significados profundos y simbólicos. Además destaca que cada espectador puede tener una experiencia única en este descubrimiento o en esta construcción, dependiendo de, obvio, los conocimientos y expectativas previas. No es lo mismo el conocimiento del lejano oeste que tenga un estadounidense al que tenemos nosotros. Cada espectador puede tener una experiencia única dependiendo de sus conocimientos y expectativas previas, lo que subraya la naturaleza subjetiva de la construcción del significado cinematográfico. Yo les voy a poner un ejemplito que es La ventana indiscreta. I can smell trouble right here in this apartment. First you smash your leg, then you get to looking out the window, see things you shouldn't see. Trouble. There's nothing to see. There is some. I've seen it through that window. I've seen bickering and family quarrels and mysterious trips at night, knives and saws and rope. Tell me everything you saw and what you think it means. Look, a man is assaulting a woman at 125 West 9th Street, second floor. People do a lot of things in private they couldn't possibly explain in public. Turn out the light, he's seen us. Como no puede hacer otra cosa, está en su casa y observa unos movimientos extraños en los apartamentos que dan a la parte de atrás del edificio, ¿no? Los apartamentos vecinos, pero de la misma manzana. Y descubre un asesinato. Y a través de una serie de maniobras va a terminar. I can smell trouble right here in this apartment. First you smash your leg, then you get to looking out the window, see things you shouldn't see. Trouble. There's nothing to see. There is some. I've seen it through that window. I've seen bickering and family quarrels and mysterious trips at night, knives and saws and rope. Tell me everything you saw and what you think it means. Look, a man is assaulting a woman at 125 West 9th Street, second floor. People do a lot of things in private they couldn't possibly explain in public. Turn out the light, he's seen us. Poniendo en evidencia la identidad de este asesino. ¿Sí? Ese es un poco un resumen del argumento. Y entonces está una chica que está enamorada del fotógrafo, que lo va a ayudar, que va a ser un poco cómplice de él en esta aventura de descubrir al asesino. Y él tiene por suerte esa herramienta que es la cámara de fotografía para poder observar, fotografiar y mirar a través de un teleobjetivo lo que sucede en el apartamento de enfrente. Bien, la otra película que podríamos poner en consideración es Orson Welles, El Ciudadano Kane, que la vimos o la analizamos clase pasada, ¿no? Bien, pensemos entonces en estas películas y vamos a ver esos 4 tipos o etapas de construcción del significado.
Vamos a ver. El primero, nivel de la comprensión se refiere a la recepción básica del contenido de la película. En este caso, el contenido, ¿cuál sería? La ventana indiscreta. La historia del fotógrafo que tiene rota una pierna, está en su apartamento y observa cosas extrañas a través de su ventana, con la ayuda de su lente de cámara, ¿no? Está relacionado con lo manifiesto, con los significados directos o aparentes. Y entonces, en este nivel de comprensión, ¿sí? Borwell diferencia una comprensión sobre los significados referenciales, aquí la historia, ¿sí? Los significados referenciales representan el mundo concreto de la película, en este caso un apartamento o un complejo de apartamentos, la historia que construye el espectador, ¿no? Esta historia del periodista, y las convenciones de causalidad y tiempo. ¿Por qué está en silla de ruedas? No hay nada fantástico en esto. Son cosas concretas, son un accidente que tuvo como periodista, que además se describe ese problema, y las convenciones de tiempo. Es decir, por ejemplo, lo cronológico. Aquí no hay alteraciones cronológicas, ¿sí? Las cosas se van sucediendo con un orden cronológico. Respecto a la ventana indiscreta, el literal referencial y explícito de la ventana indiscreta es de la historia de un hombre en silla de ruedas que resuelve un asesinato mirando por la ventana y finalmente revelando la identidad del asesino. Así de fácil. Obviamente no es un apartamento, es un apartamento en un barrio concreto, ¿no? Y los dilemas sobre las sospechas del fotógrafo, del periodista, del asesinato, aparecen en los diálogos con la chica enamorada. Todo eso se revela a través del diálogo de modo explícito. Este es un fotograma de el asesino en la ventana. Sí me acuerdo, sí. Si te acordás, entonces, bien. Todo visto desde el apartamento de enfrente, ¿no? A través de esta cámara fotográfica con la que puede ver lo que sucede. Así que se entendió a qué se refiere Borwell respecto al nivel de comprensión. Aquí se refiere con los significados literales y los significados explícitos. Bien, ahora vamos al nivel de la interpretación. ¿Sí? Acá ya nos alejamos de aquello que nos muestra la película, aquello que se dice en la película, y vamos a una interpretación. Y en ese nivel, el nivel de la interpretación implica un análisis crítico y el uso de teorías ajenas al cine, por ejemplo, la psicoanalítica, Claro, que el permiten contenido descifrar manifiesto y el el significado oculto no evidente en el significado aparente. Y en ese nivel de interpretación hay dos elementos o dos formas, dos tipos de construcción de significado. Una, la de los significados implícitos, mensajes que son simbólicos o los subyacentes, los temas subyacentes que no aparecen explícitos deducibles. Por ejemplo, el asesino mata a su pareja, ¿no? A su esposa, en una confabulación con su amante. Y es un barrio supuestamente tranquilo, pero en esa tranquilidad está como el caos metido, ¿no? Está la desarmonía. Y los significados sintomáticos, interpretaciones que revelan significados ocultos o reprimidos, que generalmente
los podemos deducir del entorno cultural de la película o de la psicología de los autores y sus obsesiones. En el caso de La ventana indiscreta, ¿sí?, yo diría que, como ejemplo, diría que la película, en una interpretación, es decir, en una construcción de significados implícitos o simplemente sintomáticos, La ventana indiscreta podría relacionarse con el voyerismo, ¿no?, el acto de espiar al vecino, ¿sí?, de observar su intimidad, ¿no?, y las consecuencias que tiene eso, ¿no? Porque finalmente descubrís cosas en ese acto de voyerismo, de infiltración en lo privado del otro, que tiene consecuencias inimaginables, ¿no? Por haber entrado en esa privacidad, descubrís cosas que quizás no lo hubieras descrito. Ese elemento del voyerismo, ¿no?, de la cámara, también me llega a pensar que lo que vemos a través de la ventana, lo que vemos a través del lente del fotógrafo, ¿sí?, se relaciona con la misma actividad de Hitchcock, ¿sí?, que aquí es una ventana cinematográfica mostrando una ventana de la ficción, ¿no? Y podríamos pensar en este acto de observar con la cámara a una encarnación del mismísimo Hitchcock en su afán por encontrar lo truculento en la vida privada de las personas. Y de ahí podríamos asociarlos con teorías, como la psicoanalítica o la que creamos, no importa. A efectos de la explicación acá no nos interesa elegir una en particular, porque pueden ser muchísimas. Este acto de observar o de espiar la vida privada de las personas, ¿sí?, ha sido un elemento constante que está más que presente en nuestra cultura, ¿sí? No solamente la norteamericana de la década del 50, también, y quizás como parte de alguna de las características de esta sociedad capitalista, quizás compartamos también esas mismas debilidades o perversiones de mirar al otro, ¿no?, espiar, de conocer la privacidad, la intimidad del otro. Pero eso como elemento que no está contado en la película. En la película está contado el descubrimiento por un periodista, ¿sí?, de un asesinato. En cambio, podríamos decir que en la interpretación de los significados implícitos aparece el tema del voyerismo y aparece quizás las mismas obsesiones de Hitchcock en su construcción ficticia de lo íntimo, de lo privado, que es sus películas, sus propias películas. Acá vemos a Alfred Hitchcock trabajando en el departamento del periodista. Bien, esto fue una exposición muy esquemática que les sirva a ustedes como herramienta. Es decir, recordar en gran medida este esquema que yo presenté al principio, ¿sí?, el de un nivel de comprensión, otro de interpretación. Obviamente, habíamos aclarado que la comprensión no está exenta de interpretación, ¿sí?, y que la interpretación no puede estar separada de la comprensión. Acá estamos hablando de como de una especie de niveles que no son independientes, están continuamente mezclados. Pero cuando nosotros hacemos una descripción del argumento de una película, generalmente lo que hacemos es mostrar lo que ha sido explícito en la película, ¿no? Cuando decimos un periodista accidentado
que está imposibilitado de andar, vive en una camisa, en una sillita de ruedas, en su apartamento, ¿sí? Se divierte observando a través de su cámara las actividades de los vecinos. ¿Mm? Bueno, ahí estamos, cuando digo divierte, estoy hablando un poco de interpretación, ¿no? Pero se muestra eso, ¿no? En la película. Él comparte ese gusto por descubrir la intimidad del vecino con la chica, ¿sí? ¿Cómo se llama ella? ¿Es Grace Kelly? Grace Kelly, ahí va, Grace Kelly. Así que hay, incluso creo que ella hace algún chiste sobre su espionaje del vecino, ¿no? Raúl, Bien.